Bueno, lamento que sea tan tarde, procuraré entretenerme lo menos posible. Creo que lo tengo calculado para media hora, intentaré que sea algo menos. Los que me conozcan no se sorprenden que empiece con un tebeo, porque mucho tiempo he sido crítico de cómic, es decir que... Y me parecía que este tebeo que publica el dibujante underground Robert Crumb sobre la breve historia de América ilustra muy bien el motivo de mi conferencia. A partir de la naturaleza llega el hombre, empieza a construir casas, tal, y llega a la ciudad. En realidad, para completar esta sucesión desde la naturaleza a la ciudad, habría que utilizar otro tebeo, en este caso de Moebius, para ver la ciudad ya absolutamente compactada, donde la vegetación no existe. Ese proceso, que es el proceso de urbanización, pasar desde los campos a una casita, varias casitas, la muralla, más casas dentro de la muralla, etcétera, etcétera, no siempre es así lineal. Sabemos ciudades que desaparecen, ciudades que la jungla la invaden o ciudades que se retraen. Si pensamos en una ciudad como la Roma imperial, esta recreación típica, divulgadora de cómo era la zona de los foros imperiales, con el Coliseo, con el Circo Máximo, la conocemos todos, son imágenes que se reproducen en muchísimas ocasiones. La realidad fue que la caída del Imperio Romano significó la pérdida de sentido urbano de la ciudad de Roma, pasa de millones a 50.000 habitantes a 30.000 habitantes. Esta recreación que se hizo por unos dibujantes con indicaciones del Ministerio de Bienes Culturales nos muestra el siglo VI, donde el proceso está a mitad de camino, y la realidad es que en el siglo XIX los foros imperiales eran campos de cultivo, o más aún, prados abandonados donde pastoreaban las vacas, de ahí el nombre de campo bacchino que le decían los romanos a lo que eran los antiguos foros imperiales. Hoy son ruinas excavadas para los turistas. Frente a eso tenemos la situación de esta vista, el Albaicín, donde tenemos lo que era el centro de una ciudad histórica lleno de infinidad de pequeños jardines. Es un contrasentido que solo se explica por la peculiar historia urbana de la ciudad de Granada. Yo creo que con el tiempo se ha impuesto la visión, yo entiendo que correcta, y la que de alguna manera modestamente he colaborado a asentar, de que esta imagen no es fruto del amor de los Andalucía y de la tradición árabe por los jardines, etcétera, sino que es resultado de la miseria urbana. Es consecuencia de la expulsión de los moriscos que hace que una ciudad compacta como era la Alcazaba Cadima y los arrabales de Albaicín Alto, Asares, etcétera, etcétera, fueran despoblados de su población, asolados, arruinados y convertidos en campos de cultivo. Es lo que vamos a ver en la apresurada charla que voy a desarrollar. Primero, un mínimo esbozo sobre la geografía de los Cármenes. En época andalusí, realmente no sabemos hasta qué punto, cuánto, dónde se utiliza para la finca agrícola o agrícola y de placer del entorno de la ciudad el término Carmen. Antes Amalia lo había señalado y efectivamente con los amigos que controlan la literatura andalusí, el término Carmen no es tan frecuentemente usado como la posterior fortuna del término en Granada podía hacernos parecer.
en la parte baja, en La Vega, es muy escaso, y a finales del periodo y, por supuesto, a principios de la época castellana, sí se utiliza el término en determinados territorios que coinciden con las zonas regadas por las acequias en las colinas de la ciudad. Si vemos la representación medieval más fiable que tenemos de la ciudad de Granada, que ha sido estudiada, Antonio Orihuela hizo un estudio en detalle de esta representación, que es una representación básicamente de 1431, aunque el fresco que actualmente vemos en la Sala de las Batallas sea de la segunda mitad del siglo XVI. Lo que vemos son dos realidades muy distintas. Una realidad al sur de la ciudad, donde vemos las grandes fincas, generalizando Almunias, propiedad de la aristocracia, cuando no directamente del sultanato, que eran las que rodeaban toda esta parte de la ciudad, el Generalife, por supuesto, Dará-la-Rosa, Alijares, y en la parte de abajo se pueden reconocer las dos fincas que acabaron dependiendo de la alcaidía del Generalife, Ginaljofe, Ginalcadí y Alcázar Genil. En la parte norte de la ciudad lo que tenemos son arboledas, donde, si miramos con un poco de atención, reconocemos algunos hitos que nos interesan para el desarrollo que vamos a ver. Por un lado, un laguito, que no es osado, no sé si Luis está de acuerdo conmigo, en reconocer como la fuente de Ainadamar, por la ubicación y por la forma, unas casas con cultivos, y lo curioso es que el resto de las arboledas no presentan casas, cuando sabemos por la documentación escrita que toda esa zona era una zona de fincas agrícolas, huertas, cármenes, en las que no en todos, pero sí en algunos, había casas, que no se representan en la Higueruela. Lo que vamos a ver es la evolución que llevó a la situación actual de la distribución de los cármenes y de la función y forma de esos cármenes. He utilizado este mapa, que no es el más preciso, pero espero que estén de acuerdo conmigo, que es el más bonito de los mapas antiguos de Granada, que es el de González Sevilla y Bertucci, que nos permite ver la distribución de los cármenes en un momento bisagra, que es finales del siglo XIX. En ese momento podemos reconocer dos tipos de zonas de cármenes. Unos que he señalado en verde, que corresponden a sitios de cármenes donde había cármenes sensulatos en época nazarí y sitios donde no había cármenes en época nazarí. ¿Dónde había cármenes? Normalmente en las colinas asociadas a las acequias que llevaban el agua a la ciudad, por supuesto los más famosos, los de Ainadamar y Valparaíso, el 1 y el 2, junto a los cármenes del Darro, que eran los que regaba la acequia de Santa Ana, la parte de alrededor de la Alhambra, donde había diversos cármenes, incluyendo en esos diversos cármenes el Generalife, Sensulato, y los riegos de la acequia gorda y de un ramal que a veces se ha dicho de Arabuleila, que en realidad no corresponde a esa acequia. En rosa están las zonas del 19 donde había cármenes, donde no había ese tipo de fincas agrícolas en época medieval. Fundamentalmente la colina del Albaicín, entendiendo Albaicín en el sentido actual, es decir, la antigua Alcazaba, Asares San Pedro, San Ildefonso, etc. La parte que hay en la falda de la colina de la Alhambra, hablamos de la Churra, hablamos de la Almanzora, hablamos del bosque de la Alhambra, donde todavía hay algún carmen, el Carmen de la Justicia, y la parte de esa franja larga que va de Antequeruela, Alto del Realejo, Mauror, y algún otro pequeño punto. Pero fundamentalmente esta es
la distribución de esos cármenes, lugares donde de alguna manera todavía el fenómeno se presenta, aunque en algunos de ellos es absolutamente realístico, a veces con una sola representación. Nos vamos a fijar, para hacer la evolución, fundamentalmente en dos de estas zonas. En una zona que era lugar agrícola en época medieval, Ainadamar, y una época que no lo era, la colina del Albaicín. Empezamos con Ainadamar. Hoy Ainadamar es el campo de Cartuja, un sitio donde hay facultades, cultivos de diferentes talantes y mucho abandono. La recreación que hicimos para los trabajos de la comisión que estudiaba el paisaje de Cartuja la hizo Manuel Bru y la documentación la hicimos Guillermo, que ha estado con nosotros hace un rato, y yo, para más o menos tratar de dar una especie de visión caricaturesca, pero viva, de ese paisaje. Finca, en su mayoría rodeadas de tapias, cultivos mayoritarios, suponemos, de vides, casas, alguna mezquita, si creemos a los autores andalusíes, algunas fincas grandes ligadas al poder, como era la finca donde están las 4 torres que rodean el gran albercón de Cartuja y que ya he defendido que es muy sensato pensar que sea la finca de Inalhatib en Ainadamar. Todos los indicios así lo indican, aunque no hemos encontrado la lápida que diga aquí vivió Inalhatib, pero es muy razonable pensar que así era. Y por supuesto no en el Fargue, donde Garrido Atienza pensaba a partir de un documento romanceado que seguramente sea del hijo de Inalhatib. Una excavación que hizo Guillermo García Contreras, que me pasó esta foto y el plano y alguna foto que viene ahora, nos resulta utilísima para comprender la evolución del paisaje. A veces la arqueología tiene esta suerte, esta fortuna, que es encontrar dos fases de ocupación agrícola del territorio. Una fase medieval, andalusí, con hoyos de plantación en hileras de pequeño tamaño, que no es atrevido pensar que correspondieran a cultivos de vid, a vitis vinifera, y una serie de hoyos de plantación más grandes, más irregularmente distribuidos en el terreno, que corresponden a árboles. Guillermo apuntaba a la posibilidad de que fueran olivos, podían serlo perfectamente, podían ser perfectamente otro tipo de frutales. La fortuna de encontrar estos hoyos de plantación se explica también porque el terreno de la Cartuja es horrible. O sea, sorprende que la fama de terreno fértil que tenía Ainadamar en todos los textos, no solo andalusíes, no solo de Inalhatib y su corte de poetas amigos, sino inmediatamente en el siglo XVI y prolongado en el barroco, que hablaban de fertilidad, vergeles, etcétera, etcétera, tienen un suelo horroroso. Plantar en Cartuja significa cavar a pico en una costra durísima, durísima, cosa que además vemos que la arqueología certifica que se producía en aquellos tiempos, que no ha sido un descabezamiento del terreno posterior. ¿Cómo eran esas fincas? Pues eran viñas, y no he resistido a la tentación de poner en la imagen una, luego viene otra, imagen de las cantigas de Santa María de una viña, que se acerca mucho a la descripción que ha hecho Amalia antes. Una finca de pequeño, mediano tamaño, cerca por tapias y con un policultivo dentro. Árboles frutales, aquí podemos reconocer una higuera, árboles de frutos rojos, no entro en atreverme a decir cuáles, y parras, en este caso, en el suelo. Eso es una viña que se acerca mucho a lo que luego vamos a ver en los textos
que yo he manejado, que son fundamentalmente del siglo XVI. En ese territorio se producen primeras compras cuando entran los cristianos. Saben que por las capitulaciones se respetaron las propiedades, menos los de la corona, y hay continuas ventas que han generado un cuerpo documental enorme y con muchísima información. La primera compra la hace el gran capitán, en realidad su mujer, María Manrique, que era la propietaria de la finca, lo que pasa es que aparece como segunda por razones evidentes, y que compran dos huertas para cederlas a los cartujos y que establezcan ahí la Cartuja de Granada, la huerta de la Alcudia, la huerta de Abencerraje. No entro en el detalle de que los cartujos se arrepienten de aquella ubicación que estaba en lo alto de la colina y prefieren irse abajo. Abandonan la Cartuja a medio hacer, por eso se llama Cartuja Vieja, y empiezan a comprar fincas. Primera fase para establecer la nueva Cartuja, compran 6 viñas cármenes. Tercera fase, compran nuevas fincas para poder mantener económicamente la nueva fundación. Y luego aprovechan la expulsión de los moriscos para comprar ya al rey. Los bienes moriscos pasan a ser bienes del rey, que los vende y los compran a sueldo, a destajo, todo lo que pueden a precios de risa. Y acaparan prácticamente toda la colina. Luego el proceso continúa ya más lento, comprando a propietarios ya cristianos. Ahí he destacado los 11 que compran a un genovés de origen familiar genovés, Andrea de Espíndola o Espínola, según los textos. Esta documentación ofrece muchísimos detalles. Voy a entrar solo en los que me parecen más dignos de reseñar. Primero, no todas las viñas, no todos los cármenes tenían casa. Muchísimos de los propietarios vivían en las parroquias pobres de la colina del Albaicín. Estamos hablando de San Luis, estamos hablando de San Gregorio Alto, no San Gregorio Bético, estamos hablando de San Ildefonso, es decir, toda esa zona. Segunda cosa que me parece reseñable, a veces uno tiene la tentación de pensar que en las viñas no había vides, porque salvo en 3 casos que se utiliza el término majuelo, referido a viñas recién plantadas, majuelo es un término antiguo que me imagino que no sé si se utiliza ahora. Pero que sí. No, majuelo aparece en el diccionario de autoridades como viña plantada joven y lo utiliza Antonio de Nebrija en su diccionario latino-romance. Es decir, que majuelo no era majoleto, evidentemente. Pero salvo esto, en la mayoría dicen una viña con sus árboles y aceitunos. En un caso, una viña Carmen con viña de secano. Una viña con todos sus aceitunos y morales y otros árboles. Y solo en 3 se indica que tienen majuelo y en una la viña de secano. Otra cosa que me parece interesante, al principio no se utiliza el término viña. Los documentos de compraventa más antiguos hablan de huertas. En la segunda fase de viña Carmen y en la tercera y cuarta y hasta hoy casi exclusivamente Carmen. De hecho, en el apeo de Loaísa, Carmen es la palabra más usada, más usada en un 90%. He tirado al voleo lo del 90%, pero significa que prácticamente la totalidad de los asientos del apeo de Loaísa, de los riegos de Ainadamar, la denominación de la finca es Carmen. Esa documentación, la de los documentos de compraventa, el apeo de Loaísa, se completa con este delicioso plano, que es la demarcación de Ainadamar, la demarcación de la Cartuja, prácticamente coetánea con el apeo de Loaísa, que es del 75, que muestra las propiedades, los límites, absolutamente fiel al territorio y que se puede casar muy bien con el apeo
y con un juego de puzzle intentar situar todas las fincas de las que da tamaño y linde el apeo de Loaysa. De ese territorio seguimos teniendo huellas, porque es un territorio de mucha fama. Me llama mucho la atención la descripción que hace François Berthaud, un francés especialmente atento a temas paisajísticos y jardineros. Da también buenísima información del Generalife y de la Alhambra. Y Berthaud visita el Carmen de Tallacarne, que ya era de su heredero, estamos hablando de genoveses. Todavía hay un callejón en Cartuja que se llama el Callejón de Tallacarne, es decir, que ubicamos muy bien dónde está, que describe un jardín con un canal en medio, etcétera, etcétera. Y dice que las mansiones de este territorio, está hablando de la zona de la Cartuja, se llaman preferentemente Cármenes, y se acuerda de que le dieron a probar un vino hecho en el país que tenía 70 años. Es decir, que había producción de vino en la zona. Si a 1659 le quitamos 70 años, estamos tiempo A. He prestado atención a dónde siguen apareciendo viñas. Ya sabemos que en aquellos Cármenes había viñas, que sigue habiendo viñas a mitad del 17. En el 19, cuando empezamos a tener buena información, vemos en los planos zonas marcadas como zona de viña. En algunos casos no aparece en la leyenda, en este plano de la huerta de la Cartuja de San Rafael, en la leyenda pone tierras de primera, tierras de segunda y tal, pero sin embargo en esta zona que he pintado de verde sí pone viña y olivo. También nos habla de policultivo. En este plano, que es el último que tenemos de la etapa jesuita de la Cartuja de Granada, aparecen también terrenos de viña. He marcado ahí el símbolo que está en la parte de la derecha arriba del plano y la realidad actual. Igual que hemos dicho que le seguimos la pista a un territorio que tenía Cármenes en época andalusí, no resisto la tentación de simplemente una pincelada de otros territorios. Por ejemplo, el Valle del Darro, que es una zona que ha tenido cultivo durante mucho tiempo, Cármenes y huertas, donde en esos Cármenes lo que vemos de viña es alguna pérgola, que no es ni siquiera un emparrado. Son pérgolas a veces sobre pilares de piedra, perfectamente dibujados con su capitel. Es decir, son pérgolas ornamentales de parra. Sin lugar a dudas, el cultivo de pérgola en esta época es la parra. Curiosamente, en la plataforma de Vico, que es mucho menos fiel al territorio, si vemos la zona de Valparaíso, la zona del Darro, los Cármenes que representa son Cármenes ornamentales con frutales, pero sin embargo en la parte baja de la ciudad sí dibuja viñedos. Lo dibuja muy esquemáticamente con parras sobre un tutor, pero no los dibuja en zonas de Cármenes, sino en la zona de abajo. La zona del Valle del Darro siguió siendo de Cármenes de producción diversa. Esta es una imagen de finales del 19 y hoy es una arboleda producto del abandono de los Cármenes. No es vegetación natural, sino que ahí se han disparado las cosas, hay de todo. Otra zona donde hubo Cármenes que ya he mencionado antes, en los alrededores de la Alhambra, en el que está la gran Almunia del Generalife, que para los primeros siglos del reino de Granada tras la conquista era un Carmen. Recogió la frase de Enríquez de la Jorquera: voy a describir las casas de recreación y Cármenes, pero no el Generalife, porque al ser casa real lo vamos a decir en otra parte. Todavía queda algún Carmen alrededor de la Alhambra importante. En la colina del actual Albaicín,
La expulsión de los moriscos produce, estamos viendo un fragmento de la plataforma de Valparaíso que antes hemos utilizado, vemos las ruinas, las casas caídas y cómo empiezan a entrar los cultivos dentro de las murallas de la ciudad. Allí empiezan a aparecer fincas con jardín. El más famoso, evidentemente, es el del poeta Soto de Rojas, que hace su casa, que nunca llama el Carmen, con jardín, y que describe en su poema, y que a mí me parece interesantísimo para romper con las tentaciones orientalistas, eso del Carmen como prolongación del mundo árabe. ¿Cómo empieza su poema Soto de Rojas? Entre amargos fragmentos de murallas y periodos tristes de ruinas que de los tiempos la horrenda historia ofrecen sin ornato a la memoria, y a calaveces y almohades con los turbantes de su media luna, donde tantas se ven oscuridades, mal venerada estuvo la fortuna, en este sitio tan feo, tan horrendo, con esa memoria tan horrible, él hace lo contrario, delicioso pronuncia un paraíso. O sea, él hace su jardín en oposición al paisaje y a la historia del sitio que ocupa, para limpiar la memoria del sitio. Intentar ver en el Carmen de Soto de Rojas una prolongación de los jardines del Al-Ándalus es una tontería. Lo que él hace es un jardín barroco. Es un jardín culto, un jardín con simbología religiosa, etcétera, etcétera. Documento del 18 interesante, de un erudito local, Fernández de Navarrete, donde diferencia los huertos, que son sitios para la producción, los jardines para el disfrute y los cármenes, que consisten en lo uno y en lo otro. Primera vez que se dice esto. De la realidad del Albaicín nos dan detalle dos documentos que me parecen interesantes. Uno, los cuadernos de particulares del catastro de la Ensenada, y otro, las respuestas de eclesiásticos del catastro de la Ensenada. Son muy distintos y reflejan realidades distintas. Del cuaderno de particulares he estudiado uno que se ocupa de la parte, para entendernos, los alrededores de Aljibetrillo, parroquias de San Juan de los Reyes, San José. Allí se nombran, hay 300 asientos de casas, y se nombran 30 que tienen huerto o jardín. Nunca se habla de Carmen. Estamos en el centro del Albaicín. Estamos en 1732. 50. En 1750 no se utiliza en el catastro la palabra Carmen en los bienes particulares del Albaicín. Sin embargo, en los de eclesiásticos, cuando habla de las propiedades de los conventos y de los monasterios, sí dice que tienen cármenes. ¿Dónde? En los barrios de los alrededores de la ciudad, fuera de la antigua Alcazaba Cadima. Estamos hablando de San Luis, San Gregorio, San Ildefonso, San Cecilio. He señalado los más ilustrativos. Tenían también en pueblos, en otros lugares de la ciudad, etc. He señalado solo en morado los más significativos. Con cosas como, por ejemplo, el Carmen que tenían las comendadoras de Santiago en la parroquia de San Luis, que tenía 50 olivos de primera, 109 olivos de segunda, 56, ilegibles, 5 ciruelos, 5 higueras, 2 perales, un albaricoquero, un nogal, 3 encinas de segunda, 3 quejigos y 54 inútiles. Inútiles son árboles ornamentales que no dan fruto. Ese paisaje evoluciona. No he resistido a poner el dibujo que hace Simón de Rojas Clemente del Albaicín y señala los cármenes del Darro. Un paisaje de ruina, donde a mitad del 19 todavía no había jardines, prácticamente, muy pocos. Lo que había era huertos de miseria, solares, sitios incultos. Esta es una foto de Lauren, que se ve el Albaicín vacío, y fíjense que sin cipreses. La realidad actual es esta. Si comparamos,
Estamos viendo el mismo sitio. Ahí están las torres de la iglesia y la evolución del paisaje. Ese paisaje de abajo, para muchos es un paisaje eterno. Sin embargo, es un paisaje que se ha hecho en los últimos 100 años. Más sitios similares donde no había cármenes en época medieval, y sí lo hubo en el siglo XIX y todavía lo hay, interior de la Alhambra. En el interior de la Alhambra todavía queda un Carmen particular. Catucha está de acuerdo conmigo. Pero había bastantes cármenes en el siglo XIX, con el nombre cármenes, que eran la misma historia. Donde había un palacio había casa, se cae, se llena de tierra, se cultivan huertas y son cármenes. Algunos de ellos con episodios de ajardinamiento, como este que vemos aquí, es el oratorio del Partal, cuando era un Carmen particular. Para concluir, la fama del Carmen se origina fundamentalmente en finales del siglo XIX y la visión del Carmen actual. Este texto de Santiago Rusiñol me parece muy ilustrativo. Los cármenes de Granada no son románticos, ni primitivos, ni modernos. Tienen su carácter heredado de los árboles, su estilo propio y su propia tradición. No es cierto. La fama del Carmen produce, finales del XIX, principios del XX, novelas, anuncios, reportajes, cuadros, películas. Y finalmente se consolida en un documento, en una persona fundamental que es Prieto Moreno. Prieto Moreno tiene la fortuna de codificar el Carmen tradicional y fijar un canon que antes no existía. Lo hace en algún artículo, he puesto publicado en el boletín de la Dirección de Arquitectura que él dirigía, El Jardín Doméstico Hispano-Árabe, un delicioso artículo, y fundamentalmente en su libro Jardines de Granada, que edita en 1952, y luego repite en el 73 y en el 83. A partir de sus libros, en Granada se ha considerado Carmen típico los que se parecen a las fotos de Prieto Moreno. ¿La realidad cuál es? Muy distinta. En cada época los jardines de los Cármenes se han hecho en el estilo de la época, sin problema. El Carmen de Soto era un Carmen barroco. El Carmen que se hace el arzobispo Moscoso en Vilna es un jardín neoclásico, un jardín de finales del XVIII. El Carmen de los Mártires está la moda romántica de mitad del XIX. Los Cármenes. La oleada de cármenes que se hacen a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se hacen ¿en qué moda? En ese momento el triunfo ideológico es del regionalismo en toda Europa. En ese momento se inventa el jardín italiano, se inventa el jardín francés, se inventa el jardín inglés y se trata de inventar el jardín español. Lo que pasa es que llegamos tarde. Los italianos se habían quedado con el Renacimiento. A partir de eso, jardín renacentista es jardín italiano, como si el Renacimiento no hubiera existido ni en Alemania, ni en Francia, en ningún lado. Los franceses escogieron el barroco, los ingleses escogieron el neoclásico. ¿A nosotros qué nos quedaba? Pues el jardín árabe. ¿Con qué problema? Que los italianos tenían cuadros de jardines italianos renacentistas, los franceses tenían cuadros de jardines franceses barrocos y nosotros no sabíamos cómo era un jardín hispano-musulmán. He puesto comillas, había que inventárselo. Y eso fue lo que hicieron los regionalistas. Y para acabar, en el siglo XX hay algunos que hacen jardines de vanguardia, como es el Carmen maravilloso de la Fundación Rodríguez Acosta. Para terminar, 3 advertencias. Primera, simultaneidad de tipologías. En muchísimos cármenes encontramos tipologías muy diferentes. En este Carmen, que estamos ahora en proceso de restauración, una mitad del jardín es de mitad del XIX y la otra es principio del siglo XX, con 2 estilos radicalmente distintos. Segunda, una tipología difusa, los cármenes domésticos. Para la ideología regionalista, Santiago Rusiñol, lo auténtico estaba en lo doméstico,
porque el pueblo llano tenía la sabiduría auténtica. Lógicamente era un mito anteburgués, era recuperar la vieja aristocracia. No entramos en debates de tipo ideológico. Pero esa alabanza de lo doméstico a veces tenía mucho de ensoñador. Ese Carmen es un Carmen auténtico, es doméstico, mezcla frutales, plantas útiles, plantas ornamentales, es rural, es doméstico, pero eso no es un estilo. ¿En qué diferenciamos un jardín doméstico de otro? El cuadro que hay a la izquierda es un cuadro de Granada y el que hay a la derecha es un cuadro de París. Es la mirada la que hace el estilo, no es la realidad. Y por último, la última advertencia, lo engañoso de recurrir al significado etimológico. Evidentemente, Carm es viña, es viñedo, aunque Doci da la opción jardín citando a la fuente, pero bueno, no, ahí se equivocaba Doci. Seguía a un autor errado como era la fuente. Pero si Carmen significaba viñedo en la Edad Media, y seguramente muchísimos de los cármenes tenían viñas, en el 19, para encontrar una viña hay que ir a una pérgola. Y nada más, no había más viña en los cármenes. Hoy ya ni eso, porque la parra en las pérgolas ha sido sustituida por otro tipo de trepadoras, como son fundamentalmente las glifinias, que si mañana vamos al Generalife o pasado mañana vamos al Generalife, vamos a ver de forma maravillosa esta viña que está ahora en flor al lado del Mirador Romántico. Es decir que, por desgracia, de los viñedos en los Cármenes ya no nos quedan ni los trepadores. Muchísimas gracias.